vamos a adentrarnos entonces ahora, después de toda esta historia, a los tipos de células que tenemos. Procariotas y eucariotas. Aquí ya vamos a empezar con algo un poquito más molecular y matemático. La célula la entendemos como la unidad fundamental, la unidad mínima de los seres vivos. La unidad mínima de mínima complejidad, pero ya es bastante compleja. Ahora, entre célula y tejidos tenemos un estadio intermedio que es la colonia, donde tienes muchas células, pero cada una podría separarse, ser independiente y crecer, pero también cooperan entre ellas. Este estado intermedio, que no es exactamente un tejido, lo llamamos colonia. De tejidos pasamos a órganos, sistema, organismo, con creciente complejidad. Nos sirve de mucho tener una idea del tamaño que estas cosas tienen, ¿no? Y acá está nuevamente una escala logarítmica, de 10 en 10. ¿No? En la escala de 1 metro, 1 centímetro, 1 metro, 10 centímetros, 1 centímetro, 1 milímetro, 0.1 milímetro, 0.01 milímetros, bueno, 1 millonésimo de metro, o sea, 0.001 milímetros, ¿no? Y aquí estamos en las células. Ahora, por esto, obviamente, el descubrimiento de las células y la teoría celular de la vida, la teoría que dice que todos los seres vivos están compuestos de células y que cada célula tiene una cierta autonomía y complejidad por sí sola, y esa teoría tuvo que aparecer cuando la tecnología nos permitió observarlas. Y esto depende de la invención del microscopio óptico. El microscopio óptico sigue siendo muy útil hoy en día. No es lo último que tenemos, pero seguimos mejorándolo. A mí me gusta mucho aclarar que hay un límite del poder del microscopio. No puede ir más allá de este tamaño, porque el microscopio óptico depende de luz visible. Y la luz visible es una onda que tiene una longitud de 500 a 800 nanómetros. Y yo no puedo observar con una onda de 500 nanómetros un fenómeno que es más pequeño que la mitad de la onda. Y una célula es de 1000 nanómetros, ¿no? De una micra. Entonces sí la puedo observar con una onda de 500 nanómetros. Porque cuando observe el objeto que mide una micra con una onda que mide la mitad de la micra, yo puedo ver una distorsión. Por eso es que yo puedo ver, usando un microscopio, una célula. Pero yo no puedo observar con una onda que mide media micra, ¿no? 500 nanómetros, un fenómeno que sea mucho más pequeño. Porque la onda no va a ser perturbada por ese objeto tan pequeño. Pedro, dime. Bueno, mi amigo, perdóname, discúlpame, de primera vez que escucho esta explicación sobre la posibilidad que me posibilita ver en un microscopio o no. Y no sé si tuviste la oportunidad de ver en un microscopio electrónico. ¿Y cuál sería la función o las propiedades físicas por la cual tú puedes ver en un microscopio electrónico? Por lo que tengo entendido que con un microscopio electrónico podríamos ver incluso hasta un virus. No sé si tienes información sobre eso. Sí, sí, claro que sí. Incluso está vinculado a mi trabajo, así que gracias, Pedro. Bueno, dos cositas. Podemos superar este límite físico haciendo unos trucos de fluorescencia, que merece otra clase por completo, pero si quieren leerlo, aquí está la referencia. Una vez escribí un articulito de divulgación para explicar cómo, y fue motivo del Premio Nobel del año 2014, cómo lograron superar ese límite físico un orden de magnitud. Pero sin microscopía óptica, sino utilizando otras ondas que no son luz, usando un microscopio electrónico, se pueden observar partículas más pequeñas. Y el truco es ese. En lugar de usar luz que tiene una onda tan larga para observar algo tan pequeño, pues ya no voy a utilizar luz, voy a utilizar una onda de electrones.
y con una onda de electrones, ahora sí puedo observar, vamos a ver, aquí está con más contraste, con una onda de electrones, sí puedo observar un objeto que es más pequeño. El problema es que teniendo una longitud de onda más corta, también transmite mucha energía y por lo tanto destruye la muestra. Y es muy difícil utilizar microscopía electrónica con muestras biológicas porque la destruye. Pero hay tratamientos y hay trucos que se han ido logrando poco a poco con protectores y con pulsos muy breves y se ha podido, sí se puede, pero con dificultad y limitaciones, pero sí se puede. Por eso la microscopía óptica sigue siendo tan útil, porque no mata a la célula que está observando. En cambio, el microscopio electrónico generalmente mata y destruye la muestra que está observando. Entonces tiene sus pros y sus contras y sus limitaciones. Hay mucho más que decir al respecto. Les he puesto acá algunos links para su curiosidad. Pero hablemos de este tamaño de las cosas. A la izquierda tengo un fragmento de ADN y a la derecha tengo una proteína. La proteína que hemos insistido es la unidad de máquina que tiene la célula, ¿no? Tiene miles de genes y cada gen codifica para una proteína y cada proteína ejerce una función. ¿De qué tamaño son? Bueno, tengo justamente ese asunto de la escala. Una proteína típica, este es un hexámero de insulina. ¿Recuerdan la insulina? Una hormona muy importante. Mide 5 nanómetros y a la misma escala he graficado el ADN que mide 2 nanómetros de ancho. El ADN de un ser humano es idéntico al ADN de cualquier otro organismo, químicamente es idéntico, pero es tan largo como genoma tengas, ¿no? Hay organismos que tienen un genoma muy pequeño y organismos que tienen un genoma muy largo. Un ser humano tiene el ADN como cualquier otro organismo de 2 nanómetros de ancho, pero si lo colocáramos todo a lo largo, si lo pudiéramos estirar todo, estirar y medirlo con una regla, mide 1,80 metros, casi 2 metros de largo, el de un ser humano. El genoma del arroz mide como 5 veces más. Pero bueno, es así. El genoma de una bacteria, una vez lo calculé, me parece que era 2 milímetros. En fin, hay diferentes tamaños. Pero vamos a hablar de esta relación de los tamaños. Quedémonos con la proteína insulina como referencia, 5 nanómetros. Y voy a graficar acá en la pantalla, en la misma escala, de qué tamaño sería un virus. Este es nuestro famoso y mal querido coronavirus, que mide 100 nanómetros de diámetro, y estamos a la misma escala. Si es que esto es 5, esto es 100. Noten el tamaño de una proteína típica. O acá tienen sus proteínas espícula, que son las que hemos utilizado para fabricar vacunas, ¿verdad? Y este es el tamaño del virus versus el tamaño de una sola proteína. Pero todavía es un poco difícil de imaginar este tamaño, ¿verdad? Así que vamos con otro tamaño. Esta es una bacteria, una Escherichia coli, bacteria típica de nuestro intestino y la bacteria más utilizada en ingeniería genética. Estamos a la misma escala. Si es que esto es 100, esto es 2000. Vamos con algo un poco más conocido. Vamos con una célula humana. Hay células humanas de diversos tamaños, pero tomemos una típica, la célula Langerhans, una célula de la piel capaz de presentar antígenos. Esta mide 50 micras. Entonces, nuevamente, estamos en 25 veces, ¿no? Cerca de 20 veces de tamaño. Por eso lo pongo a escala, siempre 20 veces más grande. Pero difícil imaginarnos algo de 50 micras. Algo conocido que sea 20 veces más grande que una célula es la punta de un lápiz. Voy a dibujarlo a escala. Si la punta de un lápiz es 1 milímetro, este es 1 milímetro, que es 20 veces más grande que una célula típica de un humano, de la piel de un humano. Entonces, repitamos las escalas que hemos visto. La punta de un lápiz la voy a dibujar de este tamaño. 20 veces más pequeña, una célula humana. 20 veces más pequeña que esa célula, una bacteria típica. 20 veces más pequeña, un virus.
20 veces más pequeño que ese virus, una proteína. Y aquí están la célula eucariote y procariote. Ahora sí no están a escala una con otra. Una bacteria típica puede ser un poco más grande que una mitocondria. Esta es una Escherichia coli, podría ser de este tamaño, la Escherichia coli acá, ¿no? Dentro de una célula eucariote típica de 50 o 100 micras puede ser. Y bueno, ya hemos visto este diagrama sin duda muchas veces en las clases que uno mismo genera, ¿no? Pero ¿por qué las células tienen ese tamaño que tienen? Las células tienen diversidad de tamaños, pero no pueden ir por debajo de cierto tamaño y no pueden ir por encima de cierto tamaño. ¿A qué se deben esos límites inferior y límite superior del tamaño de una célula? Esta es una fotografía con microscopía electrónica de una Escherichia coli, la bacteria que acabábamos de ver. Pero a esta, ¿qué le hicieron? Le pusieron pequeñas cantidades de un detergente, de manera que empezó a romperse y a hacerse pequeños huecos en su pared y membrana. Y con esos pequeños huecos, por presión, empezó a desnaturalizarse el ADN y a extenderse. Todo este ADN, todo esta espagueti que ven aquí, es ADN que estaba acá adentro. Yo creo que esto es una demostración muy visual, intuitiva, de cómo una bacteria, como la Escherichia coli, no podría ser mucho más pequeña. Si tiene que contener todo este ADN allá adentro, pues no podría ser mucho más pequeña, porque ¿dónde va a entrar todo ese ADN? ¿Y por qué necesita tanto ADN? Porque necesita mucha información. Tiene la capacidad de enfrentar diferentes etapas de su vida frente a diferentes ambientes y necesita la información para cada uno de esos entornos y responder a diferentes situaciones. Necesita toda esa información. Entonces, ¿cuánto DNA tiene la Escherichia coli que mide 2 micras? Tiene 4 millones de pares de bases, ¿no? 4.600 kilobases. Pero hay otras bacterias que tienen mucho menos, que tienen mucha menos información, mucho menos ADN. Por ejemplo, una de las más pequeñas que se conocen, todo el género Mycoplasma, son bacterias muy, muy, muy pequeñas y tienen un genoma prácticamente el mínimo conocido, el mínimo posible quizás, de 816.000 pares de bases. Si hacemos una escala de esto, una línea acá, en miles de pares de bases, ¿no? El micoplasma está acá. En, ¿cuánto habíamos dicho? 800.000, ¿no? Está acá, 800.000 pares de bases. Fitoplasma, otra bacteria muy pequeña, 900.000 pares de bases. Y a las bacterias típicas como Escherichia coli, 4.600.000 pares de bases. Y acá otros organismos más grandes, ¿no? Pero, a ver, comparemos tamaños, ¿no? El micoplasma, esa que tiene tan poco DNA, también es una célula más pequeña. Escherichia coli, la bacteria típica, tiene este tamaño de 4 millones de pares de bases. Una célula de Homo sapiens, y todas nuestras células tienen el mismo DNA, pequeñas diferencias, pero cada una de las mías tiene lo mismo. Ahora hay un límite superior. ¿Por qué no tenemos? Me parece. Mi conexión está un poco inestable. Se interrumpió tal vez. Sí, puede repetir lo último. Tenemos entonces un límite inferior debido al tamaño del ADN. En el caso de células humanas, y todas mis células tienen este ADN de 3 millones de pares de bases, cada una de mis células. La célula tiene que ser suficientemente grande para contener todo ese ADN. Bien, tenemos una diversidad de tamaños, pero todas ellas, cada una contiene 3 millones de pares de bases. Mientras que otras células más pequeñas tienen también un DNA más pequeño, más corto. Ahora, las células que tienen el DNA muy, muy, muy pequeño, como el micoplasma y otras más, han evolucionado
perdiendo tantas funciones que están obligadas a ser parásitos y vivir junto con otros organismos al cual toman sustancias ya preparadas. Entonces, tener un DNA demasiado pequeño para ser más pequeño en la célula también significa un gran sacrificio porque tiene ahora menos funciones y depende de otro. Entonces, son historias. Daniel, una preguntita. Sí, por favor. Entonces, eso justifica también el tamaño de los virus. Sus ADN o su ARN también es poco y por consiguiente también ellos son más pequeños y Sí. por consiguiente también tendrían que ser parásitos. Efectivamente, efectivamente. Y los virus son parásitos por excelencia. No tienen ningún metabolismo a menos que entren en una célula y la ponen a su servicio. Y un virus tiene un genoma chiquitito. Estamos hablando de 20.000 a 60.000 pares de bases y nada más. O sea, 10 veces más pequeño que la célula más pequeña. Un orden de magnitud menos, ¿no? Y una de las grandes limitaciones del virus es muy pequeño, todo eso de y hay varias máquinas dedicadas en cada virus, una máquina dedicada a compactar ese DNA y meterlo ahí adentro. Son máquinas hechas a base de proteína. Es fascinante, justamente, sí, sí, exactamente. Tal como has dicho, los virus son más pequeños y tienen también que compactar sus genes. Son genes muy breves y que incluso se superponen y tienen muy poco espacio entre ellos. No tienen tanto DNA basura en medio, ni DNA reguladores, y todos los genes lo tienen que utilizar. No tienen ni un pedazo de DNA que no utilicen. Sí, son lo más Y empezó el humo de... ¿Perdón? Una pregunta, por favor. Sí, adelante, Mónica, por favor. Sí, lo que quisiera saber es, ¿la mitocondria tiene DNA también? Es correcto, es correcto. La mitocondria en algún momento fue una célula que parasitó a otra y fue perdiendo funciones. Su DNA empezó a hacerse cada vez más pequeño porque en lugar de cumplir sus propias funciones empezaba a vivir del hospedero. Y a pesar de perder funciones, siguió viviendo. Y actualmente el DNA de la mitocondria es mínimo y no se le escucha. Sí, se ha paralizado su internet, creo. Sí. Un ratito, para esperemos, por favor. glucosa. Daniel, te La señal está inestable. Oh, qué pena. Te fuiste. Qué pena. Un ratito. Ya estoy aquí. Ok. Ya estoy aquí. Ok, respondía sobre la mitocondria, que en algún momento fue parásita, en algún momento fue una bacteria parásita, que fue perdiendo funciones. Y como estaba viviendo dentro de otra bacteria, aunque perdió funciones, siguió viviendo, porque podía tomar el alimento de la bacteria a la cual parasitaba. Daniel, ¿y por qué se dice que en la mitocondria solamente podría estar el ADN femenino de la madre? ¿Cuál sería esa lógica? Pero ya no... No se te escucha, Daniel. célula. Daniel, te fuiste. Ay, no, qué pesadilla, no puede ser. Está inestable la conexión, ¿no? Sí, tranquilo. Una pena. Está inestable de 1000 a... Esta hora está bien recargado la red. Sí. Bueno, ¿se escuchó mi respuesta sobre mitocondria? Sí, sí, sí se escucha. Bueno, continuamos. Y gracias por avisarme. Yo voy a tratar de estar pendiente de cuándo se va. Voy a volver a compartir pantalla. Se ve la presentación, ¿no es cierto? Sí. Ok, entonces sobre el límite inferior dijimos la cantidad de ADN que puede entrar, pero también hay un límite superior. No puede crecer indefinidamente y tener más y más genes por varias razones, pero la principal razón es la capacidad que tiene de intercambiar
sustancias con su entorno. Cuando tienes una célula de un volumen pequeño, tiene en proporción una gran superficie. Y con esa superficie puede intercambiar sustancias con su entorno. Puede tener oxígeno, puede tener carbono, puede tener alimentos. Y no acumula desechos porque rápidamente van a la superficie a secretarlos. En cambio, si fuera demasiado grande, el volumen quedaría muchas sustancias atrapadas con mucha dificultad de botarlas, o tendrías muchas necesidades que no podrían ser cubiertas con el poco ritmo de intercambio. Para ejemplificar el límite superior, podemos hablar de este volumen, este cubito. ¿Dónde que está en inglés esto? Este cubito con una medida de 1 de lado, tienes una superficie total de, si sumas las 6 caras, una superficie total de 6. Compáralo con un cubo que esté hecho de 5 por 5 por 5. Tienes entonces una superficie total de 150. Entonces, si tienes una célula pequeña o una célula grande, puedes crecer en superficie, pero el volumen crece mucho más. El volumen crece con el cubo del radio, mientras que la superficie crece con el cuadrado del radio. Si haces una división entre la superficie sobre volumen, acá tienes, vamos a ver, 6 sobre 1, tienes una superficie de 6 por unidad de volumen. Pero cuando ha crecido la célula, imaginemos una célula gigante, un celulón, vamos ahora a dividir 150 entre 125. Me sale una proporción de superficie por volumen de 1.2. Eso significa que por cada unidad de volumen que está dentro de la célula, hay menor oportunidad de intercambiar sustancias con el entorno. En otras palabras, la superficie está más lejos y hay poca superficie por cada unidad de volumen dentro. En cambio, si en lugar de crear un gran celulón, hago un acúmulo de células pequeñas, digamos, para hacer 5 por 5 por 5, tengo que acumular 750 cubitos. Estos 750 cubitos, cada uno tiene una superficie de 6. Entonces, bien, ¿cuánto es la superficie total? Me sale 750, ¿no? No son 750 cubitos. A ver, ¿cuántos cubitos son? 5 por 5 por 5, son 125. 125, cada uno tiene 6 de superficie, tiene 750 total de superficie. El volumen es el mismo, ¿no? Es el mismo, 125. Pero ahora la proporción de superficie por unidad de volumen se ha conservado 6. Entonces, la estrategia que tienen los organismos que necesitan crecer no es de tener células grandes, sino de tener muchas células. No podemos tener células demasiado grandes porque el intercambio con el entorno sería demasiado lento.